olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de los cerdos. Los hombres son unos cerdos. ¡Comenzamos! Gracias por estar en un podcast más de Eso no dijo Kant. Es un privilegio poder compartir nuevamente contigo. Antes de entrarme de lleno al tema, me gustaría confesarte algo. Cuando yo me alejé del cristianismo, porque hace ya 3 años, me encontré que dentro de mí, en lo profundo de mis entrañas, de mi corazón, de mi mente, yacía una fuerza destructora que me llenaba de una serie de emociones y sentimientos que son difíciles de describir. Sentimientos obviamente contrarios a lo que son el amor, la paz, la bondad, que en el cristianismo como reducto de valores se profesan como virtudes. Toda esta serie de emociones que probablemente pueda describir como ira, como odio, eran tan poderosas que me llevaron justamente a desarrollar una nueva personalidad que me era muy grata. Y me era muy grata porque por primera vez podía defenderme de tantas cosas que en el cristianismo no podía hacer. Y es que el cristianismo había desarrollado como un afecto enfermizo a través de la compasión, de la bondad, que me llevó justamente a recibir tantos golpes. Y estos golpes, pues al no tener una válvula de escape, en algún momento detonaron, llegaron a un punto de inflexión. Y entonces esta fuerza que yacía adentro empecé como a palparla, a probarla y me gustó. Yo no sé si en algún momento tú has visto la película de La Linterna Verde, que es una pésima película por cierto, pero el argumento a tratar es que en esta película se habla mucho de esta polaridad del bien y del mal que están justamente en el universo como interactuando y que las personas pueden dejarse dominar por el mal o dejarse dominar por el bien. Bueno, en aquellos años cuando me dejé dominar por esa fuerza que probablemente podemos describir como mal, yo descubrí que hay como una cierta propensidad en el hombre a despertar esa bestia, a despertar ese animal. Probablemente sea natural, probablemente no lo sea, pero la realidad es que esa fuerza te puede llevar justamente a hacer tantas cosas que Nietzsche denominó voluntad de poder, es decir, imponer la voluntad para dominar, para propugnar, para liderar, para hacer, para determinar rumbo. Y hablando justamente del cristianismo actual, que como dice William Craig está feminizado, pues se dio un contraste muy fuerte entre lo que yo estaba viviendo y lo que estaba viendo justamente en el cristianismo. Mira, yo no sé si en algún momento tú has hecho una búsqueda sobre masculinidad en Google. La mayoría de los resultados que te arrojará estarán asociados a las llamadas nuevas masculinidades, a la deconstrucción del hombre occidental, tradicional, te van a hablar de la masculinidad tóxica. Casi la mayoría de los escritos van a versar sobre cuánto daño ha hecho esa visión tradicional de la masculinidad al mundo gracias al hombre blanco, colonialista, ¿no? Malo per se. Y ante esa vorágine desplegante en nuestros ojos, es difícil que las nuevas generaciones tengan un contacto objetivo sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer con todo lo que dichos vocablos revisten en su contexto sociocultural desde la perspectiva obviamente de nuestros valores y visión de la realidad anclada justamente al valor de las ideas grecorromanas que el cristianismo tomó y enarboló. ¿Podemos hablar de una masculinidad cristiana? Por supuesto que podemos hablar de una masculinidad cristiana con todo lo que ello conlleve. ¿Puedes hablar de una masculinidad femenina? Sí, puedes hacerlo si quieres, pero en este caso vamos a hablar de una masculinidad cristiana, estoica, clásica, ¿no? En las últimas décadas, los conservadores, o llamados conservadores, que muchos cristianos se asocian justamente a este vocablo, conservadores, han perdido lamentablemente todos los frentes de batalla. Ponte a pensar un momento, han perdido la libertad de expresión,
el ejército, las universidades, el matrimonio, la familia nuclear, la educación infantil, el gobierno, el cristianismo, la inmigración, el estado de bienestar y muchísimas otras cosas que han perdido uno tras otro en esa guerra encarnizada que tiene décadas. En los Estados Unidos, por ejemplo, actualmente se pelea a muerte la batalla por la aportación de armas entre los estados conservadores y los estados liberales, los demócratas y los republicanos, y parece ser que ese es como uno de esos últimos bastiones de los que los conservadores se ufanan aún en controlar, pero que yo pienso que paulatinamente van a perder también. Y la razón de estas derrotas es sencilla y evidente. Todas las instituciones conservadoras hace décadas fueron infiltradas, fueron subvertidas, justamente porque los conservadores empezaron a abrazar una suerte de compasión enfermiza, adictiva, que los recluyó al ostracismo y que no les permite defenderse en los mismos términos que propone justamente la izquierda globalizadora. Yo recuerdo mucho al leer un libro llamado Derrota Mundial, Salvador Borrego, que en un discurso de Hitler dijo algo que a mí me interesó mucho. Hitler le pidió a Polonia que por las buenas le cediera parte del territorio para crear un puente y Polonia se negó. Entonces Hitler dijo, solamente hablamos dos lenguajes, hablamos el lenguaje diplomático y hablamos el lenguaje de las armas. El lenguaje diplomático ha fallado, dijo, ahora hablaremos el lenguaje de las armas. Y Goebbels decía, el hombre alemán con una cerveza tiene los deseos para conquistar Polonia. Y conquistaron Polonia en una guerra impresionante que duró, una guerra relámpago para no hacerlo más largo. Piensa justamente en el cristianismo como ejemplo de lo que acabo de decir. El cristianismo ciertamente no desapareció de la faz de la tierra, pero ahora debe convivir con un cristianismo homosexual a la par de él, de miras amplias, que marcha por la reivindicación de los homosexuales y pues que fuerza cada vez más a los conservadores a replantear su reducto de valores o recluirse al ostracismo. Cuando un conservador se muestra reacio, valiente, decidido o sin temor a la corrección política, pues de inmediato recibe un sinfín de estocadas, de golpes, de otros mismos cristianos integristas homosexuales que han abrazado con absoluta esperanza ese discurso de la agenda progresista y que no tienen miedo en escupirlo en la cara a quien sea y tacharlo de troglodita, insensible, arcaico, etc. Entonces, a la postre, el cristiano conservador, al sentirse solo, al sentirse sin apoyo, termina cediendo su terreno para poder vivir en paz, aludiendo a una suerte y virtud como la compasión, y lo peor de todo es que lo justifica esta conducta de una manera escapista o escatológica, afirmando que lamentablemente así tiene que ser porque así está escrito en las escrituras, ¿no? Entonces yo no sé si tú lo entiendas mucho, pero decir que hoy eres conservador no debería ser algo de lo cual sentirse orgulloso. Los conservadores son los más grandes perdedores de las últimas décadas, ¿no? Son como animales enfermos, domesticados, que aunque mantienen una propensidad al ataque, fueron embrutecidos, desbestializados por tanto golpe que han recibido y que no saben cómo responder. Así que simplemente desean mantener la línea, ¿no? Esa línea neutral mientras su enemigo los ataca y los destruye a toda velocidad. Los conservadores actualmente ya no quieren conquistar nuevas tierras, matar a su enemigo, infligir daño real. Lo que quieren es mantener el status quo mientras la izquierda globalista echa espuma por la boca en su desesperada y violenta carrera por explotar los cimientos de ese mundo que aborrecen. Entonces, mientras los conservadores debaten entre ellos sobre temas ya gastados y obsoletos, ¿no? La izquierda globalista, energizada con ímpetu, con pasión, con ira, con odio, con toda esa fuerza que yace justamente en la propensidad de todo hombre, se dispone a conquistarlo todo. Aplicando al pie de la letra una máxima espartana que dice, no esperes a saber de qué son capaces tus enemigos, destrúyelos antes. Nosotros estamos siendo destruidos sin tener la capacidad siquiera de responder en los términos que ellos proponen al ataque que ellos hacen. Probablemente te estés asustando y estás diciendo, ¿me estás diciendo que deberíamos promover una guerra? No, mi hermano, te estoy diciendo que hace mucho que en Occidente estamos en una guerra. Occidente se encuentra en los tramos finales de una guerra cultural, espiritual, social, que se pelea de manera convulsiva, encarnizada, centímetro a centímetro en todos los frentes, similar a la guerra de Stalingrado. Entonces, mientras la izquierda globalizadora juega con países enteros como si fuesen laboratorios de prueba, otros países no tienen miedo a mostrar sus dientes y golpearlos en la cara. Por ejemplo, en las palabras de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y quien ha encabezado una lucha real contra la camarilla supranacional globalizadora, dice, como nación, nosotros nos encaminamos juntos a perseguir una hegemonía cultural, cristiana, conservadora, por lo cual rechazamos el liberalismo de género de George Soros y estamos decididos a expulsar sus universidades e instituciones de nuestro país. ¿Lo ves? Eso es pelear en los términos que propone la propia agenda globalizadora de la izquierda. Eso es golpearlos en la cara, expulsarlos de sus lugares encumbrados, destruir sus instituciones, aplastarlos hasta dejarlos reducidos a cenizas. Cuando yo hablo actualmente con algún conservador, por lo general yo encuentro un mismo patrón. Personas
que no están listas a entablar justamente una guerra en los términos en los que la izquierda les juega. Es decir, no están listos para entablar batallas. Son como el boxeador que acorralado tras las cuerdas tiene que usar movimiento de cintura y brazos para cubrirse la metralla de golpes que su enemigo le asesta, ¿no? Es evidente que cada golpe le duele, que cada golpe le lastime, que cada golpe lo debilita más, pero está tan dominado por una suerte de compasión nauseabunda que lo prueba de contrarrestar los golpes. De alguna manera, han sido como inoculados. Hemos sido como inoculados contra cualquier demostración de fuerza, de virilidad, de determinación, de ímpetu, de arrojo, y en ese tenor no hay nada que podamos hacer. Por lo cual, paulatinamente, mientras van pasando los años, también esta idea de masculinidad se ha ido reformando hasta ver a la masculinidad clásica, cristiana, estoica, como algo totalmente troglodita. Y las nuevas masculinidades, con estos chicos que se maquillan y mueven el orto en TikTok, como lo aceptable y lo que viene a futuro y que no se puede cambiar. En este momento quizá algunos de mis oyentes deben estar pensando que lo que digo suena demasiado drástico, violento, troglodita, insensible. Pero no lo es. Quédate conmigo, eso no dijo Kant. Continuamos. Muy bien, vamos a hablar en los términos propios de lo que estamos diciendo. La masculinidad clásica, no la masculinidad femenina, no la masculinidad que hoy se propugna a través de los gurús del telemarketing. No, la masculinidad clásica, siendo sinceros, requiere una iniciación traumática. Lo dejamos claro de una vez para que si tienes hijos y me estás escuchando, lo entiendas de una vez. La masculinidad clásica requiere una iniciación traumática para desarrollarse. La masculinidad espartana, griega, romana, medieval. La masculinidad clásica requiere una iniciación traumática para desarrollarse. Una iniciación que en otrora tiempo consistía en probarse a sí mismo. Una iniciación que fue considerada sagrada por nuestros ancestros y que aunque varió de época a época tenía el mismo fin: emancipar al jovenzuelo de sus tendencias debiluchas no solo físicas sino metafóricas y elevarlo por encima de sí mismo. Y a veces esta emancipación y esta iniciación se lograba llevándolo a cazar, otra vez se le permitía embriagarse, otra vez se le permitía relacionarse con los hombres del clan, a veces era entrar en el ejército, otra vez era tener su primer mujer, tatuarse algún símbolo, marcarse algún símbolo exclusivo de la tribu, morir en batalla. Sea como fuere, esta emancipación le otorgaba su orientación, le daba su valía, su pertenencia, su identidad, lo iluminaba, lo depuraba, le hacía saber que había llegado a un punto de inflexión en su vida, donde salía justamente de ese nido de joven y se convertía en un hombre. Y uno de los métodos que nuestros ancestros siguieron casi siempre consistía justamente en eso, en poner en marcha la emancipación de la influencia materna. No solo expulsarlo del nido materno, sino expulsarle psicológicamente también esto, que es una reminiscencia a la época del parto, ¿no? O sea, se le cortaba de tajo ese otro cordón umbilical psicológico que lo ataba a su etapa de niñez. Por eso que dentro de la visión tradicional de la masculinidad, la separación del hombre de su madre y de su padre supone la individualidad que lo fuerza a bregar con la realidad del mundo en el que ha nacido. Por eso el texto oriental, el texto de Génesis dice: dejar al hombre a su padre, a su madre. Por ello dejar la casa de los padres para embarcarse en el ir y en el venir de la vida se asocia con madurez. Así como embarcarse en el mundo de la maternidad y el cuidado de los hijos representa lo mismo para la mujer. Como dice Pablo, la mujer se salvará engendrando hijos, justamente una parte que corresponde a su feminidad, que corresponde a lo que es natural en ella. Hoy obviamente es difícil entender esto en una sociedad que tiende a sublimar los vínculos afectivos a un nivel superlativo, donde los hombres a veces se emancipan del nido materno una media entre los 30 y 35 años, lo cual imposibilita justamente en una etapa muy buena, pues probar las perlas de la diosa experiencia que los prueba fuera de casa. ¿Cómo va a vivir un hombre la catarsis necesaria para enfrentarse justamente a lo que supone el inicio de la masculinidad, a menos que se lance justamente del acantilado a emprender el vuelo? Por ello es común que en algún momento de la vida recia, el hombre ya emancipado del nido materno experimente en mayor o menor grado el deseo de sentimiento de conquista. Este deseo no solamente está supeditado a mí o a ti, está supeditado a todo hombre, es una propensidad natural. Este deseo de conquista, este sentimiento supeditado a su voluntad de poder, es un impulso vital que lo domina.
Estos son sueños agazapados en el fondo de su corazón que son resultado de visiones espirituales, están circunscritos a la identidad que desea, que busca de manera natural. Y cuando no la busca no es normal, no es natural. Como dice Lucas Magnin, ¿no? Lo natural es que el hombre desea establecer relaciones de poder en las que se mida con otros hombres, en ese mismo tenor, ¿no? Entonces, esta realidad palpita en conjunción con lo divino, se desarrolla en conjunción con lo divino. Nosotros desarrollamos esa masculinidad en torno a la visión que tenemos de Dios. Yo no puedo ver a un Dios marisco, yo no lo puedo concebir de esa manera. Un Dios transexual, un Dios todo hipioso y bonachón, permisivo. Porque mi masculinidad y mi pertenencia y mi identidad y mi valía está asociada justamente en conjunción con lo divino. Entonces, como decía el León de Graye, ¿qué importan las noches en vela? ¿Qué importa el trabajo abrumador? ¿Qué importa el dolor o la pobreza? Lo esencial es conservar en el fondo del corazón la gran fuerza que alienta y que impulsa a todo hombre, su sagrada masculinidad. En este punto voy a remitirme a un personaje que probablemente no he escuchado de él, pero que es muy famoso, sobre todo en Europa, que se llama Rosh Balizadeh. Rosh Balizadeh era un agnóstico iraní, que en algún momento viró hacia el cristianismo ortodoxo. Esto no es de sorprender, estos casos son muy comunes, ¿no? Pero él empezó a volverse un referente de los movimientos neomasculinos de la llamada manósfera, un movimiento de hombres que ha cobrado relevancia en los últimos años en el mundo virtual y que junto a otros movimientos están buscando la reivindicación del hombre clásico occidental con unas sugerencias bastante interesantes. Rosh Balizadeh ha desarrollado un movimiento de tribus de hombres, en donde al puro estilo del club de la pelea, pues empiezan a reunirse cual cristianos por las catacumbas, en casas, en bares, en gimnasios, al estilo de simposios masculinos para empezar a cambiar al hombre afeminado occidente y ayudarlo a desarrollar una visión más clara del mundo que desea. Hasta hoy, Rosh Balizadeh ha logrado más de 143 tribus en más de 52 países, lo que le ha valido una persecución encarnizada y lo han sacado de la jugada varias veces. Pero eso que él hace es enfrentarse en los mismos términos que la izquierda propone a la guerra que la izquierda está llevando a cabo. Él no está escondido, él no está recluido, está peleando la batalla encarnizada en esos términos. Quédate conmigo, eso no dijo Kant. El argumento más frecuente entre aquellos que tienen algo que ganar al alentar a los hombres a que se dejen debilitar, ser más pasivos, ser más sedentarios, es que las virtudes tácticas asociadas con los hombres tribales, clásicos, la cultura de la fuerza, ya no es necesaria. Escucha bien eso. Las agencias estatales, especialistas en marketing de entretenimiento, de lujo, por supuesto feministas, modas, homosexuales, empujan esta narrativa constantemente de que las virtudes tácticas asociadas con los hombres tribales, clásicos, antiguos, esa cultura de la fuerza ya no es necesario. Que de hecho la masculinidad, como la vemos clásicamente, ya no es necesaria. ¿Y sabes algo? Tienen la razón. Porque se han encargado de crear un mundo en el que esta masculinidad es de verdad una piedra de tropiezo y es una piedra en el zapato. La masculinidad ahora, dicen, es opcional. Y aquellas características que estuvieron asociadas a ella, esa masculinidad clásica, son irrelevantes. Por ejemplo, un hombre no tiene que ir de cacería para alimentar a su familia, porque bien puede comprar un pedazo de carne en el supermercado por un módico costo. O tampoco tiene que verse en el tedio de traspasar los límites de la lucha armándose con espadas o jabalinas, cuando puede vivir bajo el cuidado de un Estado protector que le garantiza el cuidado de las fuerzas del orden, quien aparentemente velan por él. Un hombre no necesita ser sumamente musculoso para desempeñar las difíciles tareas que le suponen o le supusieron el existir en otro tiempo. Su fuerza al día de hoy, la de los bueyes y la de los caballos, ha sido sustituida por elaboradas máquinas que hacen un trabajo con una destreza impecable. ¿Cuál es el asunto entonces con estar siendo o proponiendo esta masculinidad de la que yo estoy hablando? Nadie te obliga en realidad a ser más fuerte de lo que ya eres. Ni siquiera es necesario tanto esfuerzo para probar nada. Tú eres un producto aleatorio más de la genética y las circunstancias culturales en las que vives, y entre más mejor lo aceptes, más pronto se acaba este discurso.
En la mayoría de los casos la gente preferiría que simplemente te relajes, que te calmes, que le bajes a tus aires de idealistas, de vikingo, de revolucionario. Es más, nos sirves más como consumidor, como un hombre dócil, deconstruido, sensible, vegano, bonachón. Es más, tu irritante obsesión con la masculinidad hace que los demás hombres, que ya han aceptado su destino en Globalistán, se sientan bastante incómodos. Y lo que queremos es como humanidad, pues llegar a un punto donde todos podamos besarnos y abrazarnos y ser homosexuales y que no haya ningún problema. Por lo cual, muchos jóvenes realmente se preguntan, ¿qué carajos es ser hombre hoy? Pero imagina que un día llegas a tu casa después del trabajo, prendes la televisión, aparece Netflix en la escena, y como por inercia empiezas a mover el control remoto y a buscar alguna película y tus ojos se clavan en una película que dice 300. Esta película evoca una situación muy particular de la guerra de las Termópilas y aunque está muy matizada por estos efectos de Hollywood, hay algo en la película que te atrae. Hay como un sentimiento que se despierta en ti cuando ves que estos hombres pelean por un honor, defienden su honor, defienden a su estado, defienden a su reina. Yo qué sé, hay algo como que se suscita dentro de ti que te hace preguntarte, ¿por qué los hombres de hoy no son así? Y luego la pregunta que viene después, ¿qué es ser hombre hoy? Mira, en poco menos de un año yo tuve la oportunidad de leer algunos libros interesantes sobre la masculinidad. Y uno de ellos se llamaba El hombre es un cerdo. Haciendo alusión justamente a otro libro muy famoso que se llama Cerdo Capitalista. Pero en este lo usaban de una manera peyorativa. El hombre es un cerdo, decían. Y la mayoría de estos libros parten del supuesto de que por cuanto el feminismo ha revolucionado y redefinido en el último siglo el papel de las mujeres en la sociedad, en un proceso que ha supuesto inevitablemente cuestionar y transformar el rol de lo masculino, el hombre de hoy, dicen, pues debe adecuarse a dicha realidad y con ello transformarse de ese macho intransigente, duro, inexpresivo y dominante del pasado al nuevo hombre, sensible, compasivo, vegano, amoroso, bondadoso. Por ejemplo, en su libro Nuevos Hombres Buenos, Richard Baxete propone que por cuanto vivimos en la era del feminismo, debemos entender que ser hombre, igual que ser mujer, es un modo aprendido de estar en el mundo, de vestir, de caminar, de sentir y de cuidar. La masculinidad, dice, trasciende al hecho biológico y adquiere sentido dentro de una construcción cultural. Por lo tanto, la masculinidad no es más que una construcción cultural que puede cambiar, que debe cambiar y que está cambiando. Lo bueno de las construcciones, dice ella, es que pueden adecuarse a las necesidades sociales, por lo que hace una pregunta a los hombres. ¿Por qué no te adaptas a este nuevo mundo? El nuevo mundo, dice ella, es femenino. Acéptalo o muere. Dejémonos llevar entonces, continúa, por la corriente. El mundo es feminista. Así, al adaptarnos a este nuevo mundo y rechazar la masculinidad tóxica del pasado, estaremos legando un mejor futuro a las generaciones siguientes. Hasta se oye lindo, ¿no? O sea, se oye muy convincente todo lo que dice. Por otra parte, en su libro Masculinidad Femenina, Jack Halberstam, también conocido como Judith Halberstam, transexual, asegura que nuestro concepto de masculinidad tradicional, que él denomina masculinidad heroica, me gusta el título, se basa fundamentalmente en marginar a las otras masculinidades, en marginar al homosexual, en marginar al transexual, y que así es como se forma la masculinidad clásica. Oye, tienes razón, así es, y yo estoy muy orgulloso de decirlo, porque una de las maneras es contrastar justamente lo que es la masculinidad clásica con esas basuras. Es decir, él asegura que la masculinidad heroica se construye a través de la dominación de las otras masculinidades. Es que no hay otras masculinidades, ¿no? Él dice que las masculinidades femeninas, las masculinidades queers, las masculinidades homosexuales se sienten oprimidas por la masculinidad tóxica. Ojo que cuando ellos dicen masculinidad tóxica se refieren a esa masculinidad que yo acabo de escribirte, la masculinidad clásica, ¿no? Estoica. Entonces para ella, ¿no? Que ella es transexual, es preciso que estas masculinidades dejen de considerar como sobras despreciables a las otras masculinidades, en su afán de dominarlas y establecerse como única, y en cambio interactúen con ellas con el fin de aprender unos de otros y que todos seamos felices. Otro más que leí, que se llama La masculinidad debate, dice que el hombre, ese libro básicamente enseña cómo no debería ser el hombre. Pues ya sabes, ¿no? El hombre, obviamente el discursete debería ser más femenino, más compasivo, más amoroso, suprimir todas esas propensidades que en él se dan, que se dan por la testosterona, por supuesto, para quien no lo sepa. Entonces, todas estas obras versan sobre lo mismo, que en resumidas palabras y sin filtro de la corrección política sería: el hombre debe convertirse en otra mujer o en un súbdito de la mujer para poder vivir todos felices. Resumiendo y cerrando,
Si yo pudiese resumir el pensamiento predominante de nuestra época sobre masculinidad en una sola palabra, yo tendría que decirla vomitando. Lo dicho y propuesto hoy sobre la masculinidad se opone terriblemente a nuestra propensidad natural, a nuestra tendencia animal, a nuestras características psíquicas, físicas y espirituales. Y yo creo que nunca tuvo más razón Nietzsche que cuando dijo que el hombre había sido embrutecido, desbestializado, desanimalizado, domesticado, domado, gregarizado por la historia occidental. Y las ideas que sobre la masculinidad actual proponen los psicólogos de género extraídos de los principales bestsellers escritos por ellos mismos, es decir, afeminados, transexuales, feministas y más, son repulsivas. Pero la tendencia autoindulgente, la tendencia hedonista de nuestra civilización solo significa una cosa: que vendrá una época de sacrificios, privaciones y sufrimientos para compensar la balanza. Porque la única manera de solucionar este estado de cosas putrefactas es entrando en catarsis, proceso de destrucción y reconstrucción que nos libere justamente toda esa ponzoña que se ha adherido a nuestra alma. Y nuestra lucha consiste hoy no solo en fortalecer el músculo físico, sino el metafórico, empezando por aprender que no todo lo que ellos dicen es verdad. Si estallase una guerra, si el alimento escasea, si la muerte tocase a la puerta de mi casa, si los amantes de la oscuridad se ciernen sobre las almas inocentes, inermen desde nuestros pueblos inadvertidos, si la pobreza galopa sobre las ciudades, decía León de Grelle, si las enfermedades se apoderan de los sanos y el mundo gime a causa del dolor, entonces yo esperaría que la fuerza de voluntad que yace en los hijos de mi pueblo se irguiese, impetuosa, y afrontase con honor el destino que se expone ante sus ojos, que con gallardía indómita blandiesen la espada del destino, que con coraje presto levantasen los muros contra el enemigo fiero, que con honor sagrado cuidasen a los débiles y llorasen a los muertos que han sellado con su sangre la vida que deseaban, que como hijos de Esparta dijesen con plenitud: vencer o morir, porque no lo dijo así Horacio, y cómo puede morir mejor un hombre que afrontando terribles opciones, defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses. Esto fue Eso no dijo Kant.